¿Cómo Gusto. estás? Bien, bien, aquí Qué bueno, con nuevamente. energía, entusiasmo para empezar Así este es. día. Oh, licenciado, pues una de las notas que se generó la semana pasada nos hizo observar este tema, que es el asunto de los llamados delitos cibernéticos. Alumnas de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla denunciaron que les habían hackeado sus cuentas y a través de esto las estaban citando para presuntamente regalarles un tratamiento de belleza. Una de ellas fue citada, no acudió, después se enteraron que todo era un engaño, una falsedad, y esto, reitero, nos hace ver qué está pasando con este tipo de circunstancias. Hay preparación en nuestro estado para perseguir este tipo de delitos y primero, ¿se configura algún tipo de delito? Sí, Evaristo, buenos días. Fíjate que tratándose de los delitos cibernéticos, como lo mencionaste, no está tipificado así en nuestra legislación. Lo establece como delitos informáticos. El Código Penal del Ah, Estado de Morelos, informáticos. el Código Penal del Estado de Morelos en su artículo 148 cuater, que fue reformado el 21 de octubre del 2010, implementó dentro del código ese tipo de delitos, pero la sanción que se señaló de 6 meses a 2 años de prisión. Esas lo manejan en tres hipótesis. La primera, quien use la base de datos, sistemas de computadoras, redes computadoras o cualquier parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio con el fin de defraudar u obtener algún dinero. Esa sería la primera hipótesis. La segunda, intercepte, interfiera, reciba, use o altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa de computadora y los datos contenidos en la misma en la base del sistema de red. Y la tercera hipótesis es haga uso de la red internet utilizando cualquier medio para realizar actos de contra de las personas o cosas que produzcan alerta, temor o terror en la población. Esas son las hipótesis que marca el Código de Morelos. De ahí que la situación que se dio con las alumnas pues pudiera encuadrar posiblemente en la primera, en el uso. Ahora, perdón, licenciado, pues no son muy generales esas hipótesis. ¿Sí hay Sí, manera de confirmarlas? sí, desde luego se tendría que analizar y ahí es donde entra pues las pruebas, la investigación y todo lo que se requiere para poder generar los elementos necesarios para acreditar el delito. Tratándose de las alumnas, pues se entiende, o por lo que ellas señalan, es que les ingresaron a sus Ajá, cuentas y les mandaron información de gente para ser conocida, ¿no? así Pero es, con la intención de defraudar. es correcto. Prácticamente utilizar esos medios para poder generar un delito, pues implica que el primero sea el uso de la red o el uso del sistema informático para poder lograr un propósito que sería el fraude. Entonces prácticamente ahí existe un concurso de delitos que tendría que analizarse en cuanto el uso de la forma en la que se llegó a la información y el resultado que se tuvo material, sobre todo en el beneficio, si hubo un lucro o algún beneficio en cuanto al fraude. O pudiera haberse derivado otra situación, si al momento de que la alumna fue citada y ésta acude y le sucede algo, pues ya estaríamos hablando de hechos que pudieran derivar en una pena mayor. Pero de inicio lo que se debe investigar es cómo fue la intromisión de la persona que tuvo acceso a esas redes para poder pues generar el delito, ¿no? Que sería el mecanismo o la forma con la que se condujo para lograr su cometido, que ya pudiera ser un fraude, así que como el menor de los males, pero pudiera haber otra cosa que pudiera ser más delicada. Entonces esa situación es la que el Estado tiene regulada a través del Código Penal y que de alguna forma sí se tiene que tomar atención al respecto porque se ha legislado poco al respecto y pues sí hay otras conductas que se adoptan y que a veces no se, no se atienden porque pues la única acción que el Estado ha tomado es de prevenir ese delito orientando a las personas, que parece ser que a los alumnos inclusive les brindaron Sí, una orientación, pláticas de prevención. pláticas de prevención, pero son los medios con los que se llega a veces a la comisión de un delito mayor. Podría existir muchos ejemplos, no solamente el hackeo de cuentas para poder mandar información, también en muchas ocasiones se hacen cuentas falsas para poder Sí. infundir terror. Entonces ese tipo de acciones ya están tipificadas para poder prevenirse, porque si la gente, si surte sus efectos o la intención
que se tiene con esa información, pues empezando de que puede llegar a una sola persona con el fin de defraudarlo o causarle un daño, o puede llegar a la población en general para infundir un terror o que ellos tengan algún efecto sobre esa información. Toda esa información viene de los medios de comunicación denominados Internet y que de alguna forma tiene acceso toda la gente, ¿no? Entonces, Claro. Es importante que para encontrar ese tipo de seguimiento, para saber quién fue el que cometió el delito, pues debe haber mecanismos que permitan la investigación adecuada. Ahora, licenciado, ¿dónde se debe presentar la denuncia? ¿En qué momento? ¿Cuando es un riesgo potencial, como en este caso, o hasta que sea consumado? No, inmediatamente de que es un riesgo potencial, cualquier persona que tenga el temor fundado de que le pueda causar un daño o que inclusive tenga pues un indicio relacionado a que su cuenta ha sido intervenida, hackeada, le dicen los jóvenes, Ajá. o haya sido usado algún medio de comunicación para infundir terror o miedo en la población o en la persona, pues debe ser denunciado para poder inmediatamente la autoridad investigar al respecto. La autoridad en sí, tratándose de ese tipo de acciones, pues puede tratar de prevenir. Si no es posible es determinar la fuente o el que causó ese terror o el delito que pretenden generar, pues la acción preventiva es la que se tomará en cuenta. Pero si ya de ahí desembocó en otro tipo de acción, otro tipo de delito, pues tendrán que investigar todo en general. No olvidemos que muchas veces las redes son utilizadas también para inducir a la gente a hacer depósitos o hacer uso Sí, de sus... a revelar sus números secretos y demás. Entonces, esas tipos de situaciones pues solamente pueden prevenirse, pues lo que ya cuando sucedieron, pues la persona que va a hacer uso de tus datos personales o del seguimiento a los depósitos que tú realizas, pues prácticamente ya se benefició. Entonces, por eso es que la conducta de las autoridades es preventiva. Ya cuando se comete otro delito derivado de pues se verifica la fuente desde donde se originó esa comisión y de ahí que se pueda sancionar no solamente por el delito informático, sino también el que haya producido la consecuencia de... Correcto, entonces pues más o menos ya hay marco legal, más o menos, ahí todavía hay algunas cosas inconsistentes u otras que tendrían que revisarse, pero yo me pregunto en Morelos si hay alguien capaz de robarse mi cuenta o meterse en mi cuenta. En Morelos tenemos autoridades, peritos competentes para ser capaces de enfrentar ese tipo de personas que se ve que son pues muy listas. Sí, de hecho, la fiscalía como tal debe tomar acciones, pero además creo que por ahí está la policía cibernética, que es parte de la investigación que realizan esa división para encontrar la información de dónde viene el delito. Sí, también la fiscalía tiene distribuido por materia a diferentes fiscales que actúan en cada delito, y tratándose del delito informático, pues debe existir la competencia ya de una persona designada para tal fin. Las denuncias se pueden hacer vía telefónica o presencialmente. Finalmente, al momento de que se hace la denuncia, la autoridad tiene que corroborar la existencia y la identidad de la persona que la está presentando, ¿no? Para darle investigación. Pero sí hay algunos datos, inclusive a nivel nacional, existe la policía cibernética y un número para hacer las denuncias a esa policía, y es el 5242-5100, 5242-5100, con extensión 5086, que son de los teléfonos que ha puesto la Secretaría de Seguridad a nivel nacional para que se pueda denunciar el delito. Muy bien, pues se denuncia, pero se le da seguimiento. ¿Sabes de algunos casos de éxito de este tipo? Pues siendo honesto, hasta este momento no ha habido algún caso. Sí conozco de casos en específico, pero no de resultado, ¿no? Es bien común que en tu propia cuenta se aparezcan, por ejemplo, en las redes sociales de tu Facebook, aparecen amenazas muchas veces, Sí. que si las investigas aparentemente no es de la persona que remitieron, y podemos estar frente a la presencia de un hackeo posiblemente,
porque lo niegan comúnmente, Sí. y son de las situaciones que incluso se han conciliado entre las partes cuando dicen yo no realicé esa conducta y utilizaron mi cuenta, y es cuando se descubre que hubo un hackeo o por el dicho de la persona lo está haciendo, pero no puede haber una sanción si no se demuestra que lo haya hecho. Entonces hay muchos mensajes que aparecen en las redes como el WhatsApp también, en el que hay amenazas y que son de números que no están registrados. Así es. Y también es muy difícil encontrar la persona que lo emitió, ¿no? Entonces, cuando en muchas ocasiones se logra citar a alguien, pues esta persona comúnmente niega el acto y prácticamente Sí. habla de una utilización de su propia sistema sin que o la persona haya utilizado. Entonces, casi todos los fines de ese tipo de situaciones se han dado en esa situación, ¿no? Desde luego, sí recuerdo por ahí algún caso de una empresa en la que alguien intervino en el programa y lo alteró y lograba sacar comisiones mayores, y se logró en ese entonces hacer detenciones, pero recuerdo que no se manejó como un delito informático, porque incluso por la fecha en la que sucedió no estaba relacionado con todos los delitos informáticos, pero sí se podían alterar ese tipo de circunstancias. Como tú lo mencionaste, son actividades de personas muy inteligentes que muchas veces al momento de alterar un sistema o una base de datos o algo, pues muy poca gente lo comprende de cómo se realizó. Claro. Entonces ahí es donde se necesita la gente especializada para dar persecución a esos delitos. Correcto. Y una última, licenciado, decíamos hackeo, hackear. Hoy está en debate muchos de los términos informáticos porque son nuevos y no hay equivalentes en el español. ¿Qué tanto se está generando de dificultades con estos términos para definir su significado? Sí, Legal, por supuesto. sí, yo creo que se debe trabajar al respecto. El término como tal no está considerado en la ley, se denomina delitos cibernéticos, pero entre ellos señala, entre una de las hipótesis, la intervención en la base de datos. Muchas de esas intervenciones no son para beneficiarse o lograr un lucro, sino a veces son para dañar, y ese daño genera un perjuicio a la persona. Entonces tenemos que analizar qué tanto pudiera combinarse las diferentes materias para poder sancionar a las personas, porque si de alguna manera se sabe que alguien causó un daño a través de una alteración de la red o de algún sistema, pues también podría ser sancionada civilmente por ese daño, ¿no? Por ese perjuicio ocasionado a consecuencia de su acto ilícito, pero no necesariamente en la vía civil, en la vía penal, sino también podría ser civil. Entonces sí debe haber una combinación o estudio Definición de conceptos. de conceptos, y hacer ampliar las leyes por cuanto a las conductas. Muy bien, pues gracias, licenciado. Lo mejor es la prevención, ¿no? Así es, en estos casos la prevención es la que nos permite asegurar que no van a accesar a nuestra información confidencial, o inclusive el cuidado de no dar información. Básicamente, ¿no? Toda la No dar información que la nos pueda atracción que nos comprometer. da el sistema informático, el internet, nos permite encontrar mucha información que a veces nos es útil, pero también caemos en trampas, la que para que se nos dé información tenemos que proporcionar algo a cambio, y ahí es donde pues desconoce la gente si pueda darle un buen uso o mal uso a esa información. Entonces sí son conductas que deben ser pues analizadas para prevenirlas. Correcto, y usted que nos ve, pues mejor no meter información que le pueda dañar, no hacer caso, preguntar, confirmar. Si algún amigo o amiga le pide algo que suena raro, pues háblele mejor para confirmar esa petición. Pues gracias, licenciado. Gracias, Evaristo. Buen día.